Hola, un nuevo saludo. Hoy he llegado aquí antes, con más frecuencia que en otras ocasiones, a hablaros de un tema que exigía también una rápida respuesta. Canal de YouTube gratuito en el que humildemente doy mi opinión y al que os invito, como siempre, a suscribiros si es que os interesa algo. Mis palabras. He de decir que voy a hablar hoy de Ucrania y de situación algo geoestratégica, lo más rápido que pueda. Por lo tanto, todo lo muy rápido necesariamente es muy simple y a veces se dice alguna simpleza, reconozco humildemente. No obstante, vaya algo de luz. Hice hace poco un vídeo sobre Ucrania en el que decía que no nos tomen el pelo sobre Ucrania y que ha tenido mucha difusión y, por ejemplo, mucha por Latinoamérica y tal. Ahí os decía que no iba a haber guerra. Y esto lo decía porque yo tenga una bola de cristal, pues no. Es cierto que leo mucho, que me informo mucho, que soy una persona que aparte de que en su momento fuera un portuario, pues tengo estudios universitarios, soy politólogo y por lo tanto todos los temas de geoestrategia y situación económica y política mundial me interesan mucho. Pero no soy infalible, no soy un tertuliano de estas emisoras de extrema derecha que hay, que lo saben todo y que hablan de todo y tal, ¿no? Procuro hablar con cierta dosis de preparación. Bien, pues os dije que no iba a haber guerra en Ucrania. Advertí que no nos tomaran el pelo, es decir, nos han tomado el pelo miserablemente. Parece ser que hay tropas, algunas unidades, algunas brigadas blindadas, seguramente, que están retirándose ya de la frontera. He de decir que no soy prorruso. En absoluto la figura de Putin me encanta, ni mucho menos. Pero he de decir que tampoco soy pro-OTAN. Putin sirve a sus intereses, la OTAN sirve a los intereses de los millonarios y los gestores de las multinacionales norteamericanas. La OTAN sirve, o sea, todos los países de la OTAN están al servicio de los intereses del capitalismo estadounidense, tampoco del pueblo estadounidense. Porque han llegado hasta nosotros encuestas en las que el pueblo estadounidense se opone total y absolutamente a una intervención militar norteamericana por causa de la situación en Ucrania. También expliqué en ese vídeo anterior qué era Ucrania, qué es y qué representa. Pues bien, toda esta situación ha servido en primer lugar para que un Biden bajo mínimos tenga algo que hacer y que decir, y un tipo que es incapaz de cumplir el programa de centro-izquierda que prometió y que no lo está pudiendo llevar a cabo y por lo tanto necesitaba otra cosa. Un Putin que necesita reafirmarse como líder ruso y no solo ruso, sino de toda una geoalianza que se está tejiendo militar. Y por otro lado, pues Europa Occidental y dentro de Europa Occidental, Inglaterra, con un primer ministro fiestero, borracho, irresponsable, chorizo, mal hablado, mal educado, hijo de papá, niño de la alta burguesía británica, un imbécil que está ahí gobernando y que como lo han pillado en el carrito del helado en un montón de fiestas una tras otra, cuando el pueblo británico tenía que estar, que no podía ir ni a los funerales de sus fallecidos, pero él sí podía ir a las fiestas que organizaban allí en la propia residencia del primer ministro, necesitaba ponerse el primero. Y entonces empieza toda una carrera de bulos, de mentiras, que van a invadir, que ya señala. El día de la invasión algunos señalaron que era hoy. Hoy era el día de la invasión de Ucrania. O sea, entonces, esta gente ha podido sacar pecho. En segundo lugar, todo lo que significa el comercio de armas y armamento. A Ucrania le han enviado un montón de chatarra, todos. Chatarra, porque
Decidme vosotros a mí qué tiene que hacer el ejército ucraniano, por mucha chatarra que le hayan enviado frente a los misiles subsónicos rusos o frente a los MiGs de última generación. O los submarinos nucleares de última generación. Y claro, este era el miedo, porque si aquí había una guerra, esto terminaba como terminaba. En la Unión Europea, menos mal que un país poderoso, como es Alemania, y otro país poderoso que tiene el mejor ejército europeo, que es Francia, han estado en todo momento reticentes. No han hecho el indio como nosotros, mandando la fragatita esa para que si quisieran la hundieran en 3 segundos, como os dije, ¿no? Y me reafirmo en eso. Gastar dinero ahí para quedar bien y que la ministra de Defensa pues reciba el aplauso de la extrema derecha y de la derecha española, o por lo menos de la derecha, porque parece que algunos sectores de la extrema derecha son pro-Putin. Bueno, pues toda esta situación lo que ha conducido es a enviar chatarra, a enviar dinero al gobierno protofascista y de extrema derecha de Ucrania. ¿Por qué en Ucrania gobierna la extrema derecha y la mafia ucraniana? Luego, para otra cuestión que ha servido también es para que la OTAN se reafirme. La OTAN, tras la derrota en Afganistán, porque la OTAN ha sido derrotada en Afganistán, tras la derrota de Afganistán necesitaba sacar pecho. Y esto le ha servido para sacar pecho. Hoy ya el secretario general de la OTAN ha tenido que salir diciendo a estas horas que, bueno, que la vía de la diplomacia se abre paso, y eso es bueno, eso no sé qué. ¿Y ahora qué va a decir Biden? ¿Qué van a contar? ¿Qué va a contar la CIA, el Departamento de Estado? ¿Qué va a contar Biden después de toda esta mierda que nos han montado? Lo que sigue, el conflicto que sí que hay realmente, os lo digo y os lo diré una vez más, el conflicto que sí que hay realmente ahí es todo un conflicto mundial por la reposición, por la reestructuración, mejor dicho, del sistema capitalista y del capitalismo. ¿Qué ha ocurrido o qué va a ocurrir tras la crisis esta de Ucrania? Pues una de las cosas que ha conseguido no solo es que Rusia digamos, haya entrenado a su ejército y haya hecho una demostración de fuerza, sino que se ha consolidado más todavía una alianza militar ruso-china. Y una alianza militar ruso-china, amigas y amigos, eso sí es el primer ejército del mundo, mezclando ambos con diferencia. Habida cuenta de que los portaaviones, tras la emergencia de los submarinos nucleares de última generación, ya no son imprescindibles ni necesarios y son perfectamente sustituibles con los portaaviones de última generación, insisto, con los submarinos de última generación, los rusos y los chinos pues están en este asunto muy avanzados y haciendo grandes investigaciones. También le ha servido a la OTAN pues para sacar pecho y para decir que es necesaria. Claro, también hemos visto, como también avanzábamos, que Alemania tiene unos intereses hasta cierto punto diferenciados de los de Estados Unidos. Porque ¿qué efectos negativos va a tener para nosotros? Si el gas natural sigue subiendo de precio, si los combustibles siguen subiendo de precio, quien nos los vamos a pagar vamos a ser los pueblos, las clases trabajadoras y populares de todo el mundo. Porque vamos a pagar más caro el combustible, vamos a pagar más caro la energía eléctrica, en consecuencia vamos a pagar más caro los alimentos, toda esta inflación, subida de precios, todo esto que está habiendo, y encima en un periodo de grandes sequías, que a su vez puede generar hambrunas y puede acabar generando faltas de alimentos si estas sequías continúan prolongándose. Y por cierto, España está en ese periodo de grave sequía con pérdidas de cosechas y demás. Todo esto puede producir un encarecimiento bestial de la cesta de la compra y del sufrimiento de la clase trabajadora. En resumen, a las clases trabajadoras del mundo, pero de España, con la OTAN no se nos ha perdido absolutamente nada.
Los Estados Unidos defienden sus intereses y no defienden ni los nuestros ni nuestra democracia, porque siguen todavía manteniendo algunas de las cortapisas y de los aranceles que Trump impuso a productos agrarios españoles. Porque cuando a España se le dio sanciones a Rusia, se le impidió que productos agrarios españoles fueran a Rusia, España perdió un mercado agrícola. Y por tanto, por culpa de la OTAN, muchas y muchos miles de agricultores españoles viven hoy en día peor que vivían. Porque han perdido un mercado, que era un buen mercado y que ellos han sustituido inmediatamente. Porque además Rusia y China ya están haciendo planes para prescindir del dólar. Y eso es lo que preocupa a Estados Unidos. Porque en el fondo, amigas y amigos, aquí no iba a haber guerra. Lo afirmé, lo afirmo y ahora me reafirmo. Pero sí os digo que al capitalismo occidental le interesa la guerra. Bien sea guerra híbrida, como se dice ahora, bien, continuar por supuesto con el desarrollo armamentístico y si hace falta guerra caliente, guerra caliente. Pero ellos necesitan una guerra porque la situación que viene, la situación económica que viene, Estados Unidos sigue estando en decadencia y cuesta abajo, la Unión Europea sigue estando en decadencia y cuesta abajo y otras potencias emergentes, sin embargo, están más potentes cada día. Pero esto no quieren que lo sepamos. Con esto nos engañan, con esto nos mienten. Nos hacen creer que la comunidad internacional son 7 países, 8 países de todo el mundo, y eso es mentira. Seguiremos y gracias por soportarme.